Bueno, papá, terminaron estos 8 años de gobierno, una experiencia inolvidable en donde recorrimos los rincones más apartados y bonitos del país y en la que conocimos miles de personas maravillosas. Tu esposa y tus hijos estamos muy orgullosos de ti. El país avanzó en muchos aspectos, como en educación, seguridad, infraestructura y sobre todo paz. Por supuesto, quedaron tareas pendientes como es normal en cualquier otro gobierno. No se puede hacer todo, pero lo que sí me queda claro es que dejas un país mucho mejor al que teníamos los colombianos hace 8 años. Hace 8 años los colombianos necesitábamos visa para viajar a casi todas partes del mundo. Y bajábamos la cabeza cuando nos preguntaban de dónde éramos. Hoy ya no. Hoy ya no tenemos que pedir visas para viajar a más de 75 países del mundo. Por ejemplo, a Europa ya no nos piden la visa Schengen. Hace 8 años Colombia no era un destino turístico. La gente tenía miedo de venir a nuestro país. Hoy ya no. En el 2017 Colombia logró cifra récord en materia de turistas. Publicaciones como The Economist, el New York Times, el Guardian y el Lonely Planet ya nos recomiendan como uno de los principales destinos para recorrer o visitar en el mundo. El 7 de agosto le dejas a tu sucesor un país cuyo presupuesto en educación supera por primera vez el de la guerra. Más libros y menos tanques. Le dejas un programa que le abrió la puerta a más de 40.000 jóvenes de bajos recursos para estudiar en las mejores universidades del país. Serpi lo paga. Un país en el que la educación aumentó un 20% en cobertura. Pero tal vez lo más importante de todo es que se decretó la gratuidad en educación en el año 2012. En estos 8 años sufrimos la baja del precio del petróleo y la desaceleración de la economía en América Latina. Eso nos llevó a tener unos años difíciles que requirieron de medidas necesarias pero impopulares. Con todo y eso, dejas una Colombia con el menor nivel riesgo país en toda su historia, con una inflación controlada y unas exportaciones creciendo a un muy buen ritmo, 25% más que el año pasado. A su vez, dejas un país al que en estos últimos 8 años llegaron más de 1.000 compañías extranjeras. Empresas como JP Morgan, L'Oreal, IKEA, H&M y muchas más. Una Colombia que entró ni más ni menos que en el selecto grupo de la OCDE y de la OTAN. Por último, el próximo mandatario recibirá un país en el que las 1.000 empresas más grandes ganaron 44.9 billones de pesos en el año 2017, 14.5% más que en el 2016. En materia de tecnología, le dejas a tu sucesor un país conectado como nunca antes. Un país en el que el 98% de los 1.122 municipios que conforman nuestra geografía ya están conectados a Internet. La meta de tu gobierno era entregar 27 millones de conexiones. Esa cifra se superó el año pasado y ya estamos en más de 28 millones. ¿Y qué no decir del deporte? En las últimas 2 Olimpiadas logramos 16 medallas, algo nunca antes visto. Clasificamos a los últimos 2 mundiales y en el de Brasil llegamos a cuartos de final, un récord. Colombia volvió a ser una potencia en ciclismo, con Nairo, Rigo y Mariana Pajón a la cabeza. Como bien lo dijiste, el deporte es motivo de unión y de orgullo nacional. Y es por eso que triplicaste el presupuesto de Coldeportes de 2011 a 2017. Y los resultados saltan a la vista. Hoy, Colombia es un país de derechos y de libertades como nunca antes. Es un país más igualitario. Debes sentirte orgulloso por haber sacado una ley de víctimas y de restitución de tierras. Y a pesar de ser controversiales, también impulsaste el matrimonio y la adopción de parejas del mismo sexo, regulaste la eutanasia, aprobaste la marihuana medicinal, trataste la adicción a las drogas como un problema de salud pública y no de crimen, y le abriste las puertas a las minorías colombianas. Construiste un país respetuoso con toda la población. A eso súmale el revolcón que le diste a la infraestructura colombiana. Se destinaron 88 billones de pesos a este sector para construir carreteras, aeropuertos, túneles y vías terciarias. Por ejemplo, 6.6 billones de pesos para la modernización y ampliación de más de 71 aeropuertos. Se construyeron más de 1.5 millones y medio de viviendas, la mitad de ellas gratis o subsidiadas. Tu gobierno cumplió con el sueño de muchos colombianos de tener una vivienda propia. En el tema social, tu gobierno logró sacar 5.4 millones de colombianos de la pobreza multidimensional y disminuyó la pobreza extrema de 40.3% a 26.8%. La Universidad de Oxford, por este logro, te designó como líder de su red de pobreza multidimensional junto al Premio Nobel de Economía Amartya Sen. Tenemos la informalidad más baja desde el año 2000
2007 y el desempleo más bajo en los últimos 15 años. Colombia es hoy menos desigual y ha sido el país de toda la región que más ha disminuido las brechas entre ricos y pobres en los últimos años. Claro, en este campo todavía falta mucho por hacer. Fuiste un defensor del medio ambiente. Pasamos de tener 13 millones de hectáreas de áreas protegidas a más de 30 millones. Y de los 37 páramos que tenemos, de donde viene el agua que bebemos, protegiste 30. Estas acciones te han valido para ser reconocido por la WWF y la National Geographic como uno de los líderes comprometidos con el medio ambiente. Yéndonos al tema de seguridad, tus políticas lograron que tengamos el índice de homicidios más bajo en los últimos 42 años. En un país tan violento como lo es Colombia, esto no es un tema menor. A eso súmale el indicador de secuestro. En el 2000 hubo 3.572 frente a 180 en 2017. La cifra más baja en los últimos 30 años. Nuestros héroes de la fuerza pública acabaron con la mitad de los hombres del Clan del Golfo en 2 años. Y con 7 de los 9 miembros de su cúpula. Estos son logros muy importantes, pero no todo ha sido perfecto. Seamos claros, no fuiste bueno comunicando tus logros. Y eso que eres periodista. Te dejaste secuestrar por el Congreso y cuando te diste cuenta ya era muy tarde. Tu peor error fue haber convocado el plebiscito. Te lo advirtieron. Y aceptémoslo, haberle dicho nuevo mejor amigo a Chávez no fue de tus mejores apuntes. Así como el del tal paro no existe. El tal paro nacional agrario no existe. Pero no hay gobierno exento de meter la pata. Y sé que ninguno de esos errores fue de mala fe. Quizás pecaste de ingenuo. No supiste contrarrestar el mito del castrochavismo y el que supuestamente le entregaste el país a las FARC. Estas dos mentiras hicieron mucho daño, pero pese a ello, acabaste con un conflicto armado de más de 50 años. Una guerra que dejó más de 250.000 muertos y 6 millones de víctimas. Puedes decir con orgullo que bajo tu liderazgo acabaste con las FARC. En primer lugar, como ministro de Defensa y presidente, se le propinaron los golpes más duros a esa guerrilla. Cayeron Raúl Reyes, el Mono Jojoy, Alfonso Cano y otros 63 cabecillas más. Luego, al iniciar el proceso de paz, se redujeron las muertes por el conflicto armado, la capacidad delictiva de las FARC y el número de víctimas. Hoy, con el proceso de paz firmado, ya no hay ni un solo herido en el hospital militar. La cifra de víctimas por minas antipersonal pasó de más de 1.000 al año a 39 y se estima que se han salvado más de 3.000 vidas. En lugares azotados por la violencia como el Cauca, los combates se redujeron en un 99%. Tan importante fue el proceso de paz que no solo el Papa y el secretario general de Naciones Unidas vinieron a respaldarlo, sino que la comunidad internacional te otorgó el Premio Nobel de la Paz. Pudiste haber continuado la guerra, era lo popular. Llegaste a tener un 92% de aprobación como ministro de Defensa. ¿Recuerdas cómo te aplaudían en las calles? Sin embargo, optaste por hacer lo correcto. Pero todos sabemos que es más difícil hacer la paz que hacer la guerra. Sacrificaste tu popularidad a cambio de dejar una Colombia en paz. Y eso es lo que se llama liderazgo. En unos años, tu nieta Celeste solo sabrá de la guerra por los libros de historia, en los que ocuparás, no me cabe la menor duda, un lugar prominente. Gracias, amor. Gracias, abuelo. Gracias, papá. Gracias por todo, papá. Muchas gracias, papá.